Am, ¿Cómo están? Buenos días. Soy Karen y aquí tenemos a Declan y a Corbin. Ellos son de Estados Unidos y debido a que su lengua principal no materna es inglés, pero ellos son muy entusiastas en aprender español, vamos a hacer aquí un poco de Spanglish. Ellos van a hacer su esfuerzo de explicarnos las cosas en español, pero lo que ya sea más complejo, yo les ayudaré a traducir un poco, ¿no? Para hacerlo esto más llevadero. Por favor, preséntense un poco, quiénes son y por qué están aquí. Hola, me llamo Corbin. Soy de Ohio, en Estados Unidos, y I've been traveling with Declan for 3 months now. We're doing a viaje muy largo in Sudamerica, and we just want to learn Spanish and learn about the culture and enjoy. Sí. Sí, Me llamo Declan, soy de Chicago, en Estados Unidos, y estamos aprendiendo español, permiso. But, yeah. Sí, ellos dicen que llevan ya 3 años, ¿no? Estando aquí en esta intención de viajar y ahora finalmente están en Latinoamérica, en este maravilloso país que es Ecuador, que los ha recibido muy bien, pero pasó algo que no podían prever, el paro nacional, ¿no? De este 2022. Ellos estaban en Baños, se conoce, ¿no? En la sierra ecuatoriana, y iban a bajar, como si se bajar, no, iban a venir acá a la costa, a Montañita, a disfrutar un poco de la playa, y se encuentran con el impedimento del paro, ¿no? Y es muy interesante ver cómo afrontar estas situaciones de momentos inesperados en un viaje y cómo podemos prepararnos para eso. Sí. Debido al paro nacional, estábamos atrapados en varios 10 días y estamos muy aburridos. We came up with a plan. Un plan, sí. Sí. Surgió un plan. Sí, un plan to leave and come to Montanita where it's safe, buses are running, and there are no strikes. So we met an Ecuadorian tour guide who, due to the strike, was not giving tours because there were very little tourists around. And we concocted a plan to hitchhike 200 miles through the Andes Mountains. 200 miles. Sí, 200 millas. 200 millas a través de los Andes. Una oportunidad única porque, como nos cuenta, se encontraron con este guía que no tenía trabajo, obviamente, por el paro, de por sí no había turistas. Es temporada baja también, y dijeron, bueno, pues los llevo, intentemos llegar a Guayaquil, ¿verdad? Sí, Guayaquil. Intentar llegar a Guayaquil. Estaban aburridos, era la oportunidad, y aprovecharon y dijeron, bueno, ¿cómo te sentiste tú? How did you feel? Like, you were scared? You were, like, anxious? Sí, un poco nerviosa, pero I believed porque tenemos una guía, y viajamos con 4 otros viajeros. We traveled with 4 other travelers and a guide. We felt muy segura porque our guide was very, very smart, and he knew the entire area of Ecuador very well, and he was very street savvy, so he knew how to talk to people and get information. And we also just stayed very up to date about the current situations going on, and we were also on Facebook talking with other tourists who had already made the journey. So we kind of knew what to expect, and we felt like we were very prepared. And so, yeah, we just had to do it. Es muy interesante porque ellos, como nos contaba Declan, ellos hicieron un plan. Entonces, parte de ese plan incluía conocer a alguien, sí, buscar aliados. Tenían a su guía, su
su gran amigo, ¿no? Y un grupo de otras personas, de otros viajeros que también querían poder llegar, cambiar de sitio, ¿no? Con esa alianza, con esas conexiones, además, ellos estaban en contacto con otros viajeros que ya lograron pasar o que están en el lugar donde van a ir. Y manteniendo esa información, lograron estar preparados, sentirse tranquilos, estar listos para lo que les iba a pasar los siguientes días. Igual fueron días de mucho, de estar pendientes, ¿no? Siempre estar pensando your next move, siempre pensar el siguiente paso, lo que, sí, planificación, estrategia, lo que se va a hacer después. Claro, su guía les ayudó mucho. Ellos sabían cómo Siempre pensar. Siempre. Sí, sí. You can cut this, right? I've just like lost my train of thought. Cuando viaje es muy importante siempre pensar and think ahead. For several days before we left, as Corbin mentioned, we stayed up to date with the news and we made connections throughout the whole country of Ecuador. We had you over here on the coast. We knew people in Quito, and we met people who are from Guayaquil and can update us on what's going on there. So we knew how each part of the country was doing throughout this strike, and we came up with the conclusion that it was probably smartest and safest to get to the coast, and that's what we did. Sí, para recoger un poco lo que acaba de decir Declan, él dice que la clave de todo fue la planificación, prepararse desde antes, varios días antes de decidir viajar. Ellos estaban siempre revisando los medios de comunicación, sus amigos, me tenían a mí aquí en la costa, otros viajeros también que habían llegado, y eso les permitió hacer el plan. Entonces, make a plan. Be organized, I suppose. Sí, es muy importante. Be organized. You have any hints or any special thing that you think your organization keeps good? Te estoy preguntando sobre la organización, de que si eso, qué tan decisivo o qué tan importante fue para ellos estar organizados. Sí, no sé en español, but you have to think everything out thoroughly, and there will be times where you have to make split decisions, quick decisions, but if you can avoid making quick decisions, do it and take your time and talk with your partner, the people you're traveling with, and talk about pros and cons on whether or not to do something or not do something. And so we stayed organized by before our trip, we printed out several copies of our passports. Of course. Sí. We brought toilet paper with us. We brought snacks with us. We thought, okay, in any case, worst case scenario, what could we possibly need? And so we put a list together and got those things and got ready for our crazy travel. Crazy travel, of course. Declan dijo que lo más importante de la organización es, palabra muy importante, evitar tomar decisiones rápidas. Sí. Es decir, que siempre que puedas hay que intentar tener tu tiempo para poder decidir. Claro, no siempre se puede. Hay veces en que ya tienes que decidirlo ya o se te va el transporte o algo así. Pero siempre es importante comunicar con tu pareja, con los amigos, preguntar al guía, preguntar a los locales qué es lo mejor que se puede hacer. Ellos igual, antes de viajar, hicieron una lista de lo más importante o los peores escenarios que podían pasar. En esos ellos aparte sacaron copias de su pasaporte, tenían snacks, que son comidas así para tener de reserva, supongo que agua, water también.
dinero, cosas así listas para que en el peor escenario, que ellos decían, lo peor que nos puede pasar, nos quedamos atrapados, nos pasa algo, no sé, no hay papel en el baño, todas las situaciones posibles ya estaban cubiertas. Entonces ya las cosas que podrían los imprevistos son más fáciles de manejar. So when you have to face something that was like very maybe difficult, was less than being unprepared. Exactly. Okay. Yeah, being prepared is something that everybody can do, even if situations are always changing, but at least you are prepared for any situation. So you do that before you travel, and then it'll make your travel muy fácil. Miren, ella dice que una preparación puede hacerlo cualquier persona, con o sin experiencia. Lo importante es que si tú estás preparado, va a ser que cuando te enfrentes a una situación sea más fácil de resolver. And your mind, because traveling like all the high mountains and like you work a lot. Sí, muy duro. Caminaron mucho, dice que fue durísimo. Sí. Pero ¿qué les mantenía con motivación? What keeps you with motivation, like to keep doing? Because not everyone can, like they get stressed. Maybe you have to think of getting a plane back to your country. Sí, so es muy importante para tenemos una mentalidad positiva porque sabemos solo un way. There's only one way to get to where we needed to go, and it was to walk or to hitchhike, and you could only go forward. So instead of having una mentalidad negativa, it would just make the journey that much harder. When we were in a positive mindset, we had más energía and everything was easier. We would get along with the people we were traveling with. We could make better, more clear decisions, and we could stay tranquilo. So I think that was probably the most important thing for the whole travel, was to just focus on getting a Guayaquil y tenemos una mentalidad positiva. Buscar tener una mentalidad positiva que que te permita manejarte bien con tu grupo, que te motive a seguir avanzando. Solo tenían un camino, es decir, solo podían seguir. Si tenían una mentalidad negativa, como dice Corbin, lo único que iba a ocasionar es que se hiciera el viaje más difícil. No había otra manera. Entonces, lo mejor era seguir de una mentalidad positiva, llevarse bien con el grupo, disfrutar el viaje de lo posible y llevarse de eso una buena experiencia. Para ti la motivación, no sé, algo, porque igual es duro, caminar es duro, moverse es duro. Creo que me comentaste algo de los paisajes, de buscarte algo que te motive, como que te quite un poco el cansancio de encima. Es más duro cuando you're carrying all of your bags. Claro, pues, Sí, todo el peso en la maleta, sí. And uphill and through. I mean, it was very hard, but what was more important than our physical ability, I mean, it really was all mental. It was most important that we kept a positive attitude, like Corbin said, and the fact that our whole group did, basically throughout the entire travel, I think that's a huge reason why we were able to get there. Sí. Yeah. Sí, la mentalidad positiva fue, y no solamente de ustedes, sino de todo el grupo, permitió dar la energía suficiente para poder avanzar. Es impresionante. No sé, me interesa también, ustedes son delgados, no sé si tenían el equipo adecuado, los zapatos adecuados o el entrenamiento previo para estar preparados para este viaje. No sé, me dijiste que estaban igualmente a 3.000 metros una vez, 3,000 meters one time when you were walking, so that was hard for your... Sí.
If you're not used to that. 400 meters. Sí, 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 yeah. Por encima de eso. Yeah. Claro, 4.000 ha de ser. 4, yeah. Ajá, bien duro, bien duro. ¿Alguna habilidad, any skills that you feel that you will need? That if you have to ask for any skill and to face that situation again, what will you ask for? Yeah, do you have an answer? Sí, para mí pienso que quiero I would want to be able to speak Spanish better. Porque sí, it's the major part to getting through those situations, especially going over the blockades. Necesitamos hablar español con el gente. So nuestra guía would talk with the people because we couldn't, and without him we would never have any idea what's going on. He would be able to ask for help, he would be able to ask if we were safe and ask where food is and everything. And negotiate prices and everything like that. So yeah, that definitely it definitely would have helped if we could speak Spanish a little bit better. Yes. Bueno, pero ustedes sí más o menos entienden bastante español, pero supongo que en situaciones es más difícil. Sí, es mucho más difícil. Sí, pero miren, la comunicación, muy importante. ¿Algo más que quisieran comentarle al posible viajero que se va a ir solo por primera vez? Generalmente son mujeres las que escuchan este tipo de cosas para nosotros, ¿no? Entonces, no sé si tengan algún comentario, especialmente tú que como mujer, imagínate sola, ¿qué recomendarías a alguien tener para estar preparado para un viaje solo? No necesariamente van a estar en una situación así, pero que igual deberían estar preparadas para el viaje. To travel solo, alone? For example, for traveling alone, I think it's very important that you kind of set things up beforehand so that you know you'll be safe. So for instance, if you are arriving at an airport, you need to know who is getting you from the airport and that you can go straight to the place that you're staying. It's just really important to have those steps because if you are in a situation where you seem lost, other people might see that and notice that you are vulnerable, and that's when people can kind of start to take advantage of that. So having a good plan and also being in communication with whoever you're staying with, or somebody knows where you are at all times, and Google todo. Google todo. Sí. Solo propina Google. Porque Google tiene toda una información. So just the more you know about the area, the smarter decisions that you can make. Entre más investigues, entre más conozcas, mejores decisiones puedes tomar, ya saben. Investiguen. ¿Algo que quieres decir al final? I think we covered it, yeah? Yeah. Sí. And you like Ecuador after all this? Sí, sí. La gente en Ecuador es muy, muy amable y the landscape. I mean, we had times where the walking was getting very hard, but then we look out and we see volcanoes and a beautiful sunset and mountains and beautiful farms, and it was like, okay, this isn't that bad. I mean, Ecuador is a beautiful country. We got to see the beauty of it and the pain of it, and overall it has completely given us a broader spectrum of what this country really is, and we're honored that we got to see it. Dice que está maravillado, que le encantó pasar por viendo los volcanes, fue duro, pero pudo conocer todo las maravillosas vistas, ¿no? de la sierra ecuatoriana.
y que pudo conocer una frase muy bonita, pudo conocer la belleza de Ecuador y también su dolor. Una pregunta, ustedes, para los dos, ¿tuvieron alguna especie de maltrato or like a difficult situations with the protest? I think no, because I have told you before that you have like a good experience, just like a little bit of talking and then like moving, but I want to make sure. Sí, claro. Normalmente el gente cerca de protestas y blockades muy amable y ayuda mucho. Sí, yo pienso porque nosotros estamos felices y positiva y buenas, ¿cómo estás? So I think that the people felt that we were happy, good people, and We come in peace. yeah, and they Yeah. We're on your side. Yes. and that's why they responded so well. Also, yeah, I think it was everybody was nice and wanted to help if they could. Mm-hmm. So, muchas gracias por escuchar. Declan, ¿vas a publicar tu video? You want to publish your journal video? Oh, see, you could publish it. No, but I mean, you don't have like a website or something. Oh, I put it on YouTube. You put it on YouTube? I will find the link. Sí. Voy a buscar el link para que puedan ver el video que hicieron los dos sobre el viaje que cruzaron, ¿no? Se ven todos sus paisajes y todas las travesías, muy bonito para que lo puedan ver. Así que muchas gracias por escuchar y los vemos pronto. Bye. Gracias. Gracias. Good. All right.